Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a empezar una serie de estudios y quiero que preparemos nuestros corazones para estudiar un poco acerca de los profetas y nos vamos a centrar en los profetas menores. La porción leída, por cierto, ahora es en los profetas mayores, como Jeremías, pero esta mañana es introducción, así es que como introducción tocamos un pasaje de un profeta mayor, pero el propósito en sí va a ser tocar profetas menores. Una pregunta es, ¿por qué tocar profetas menores? ¿Por qué estudiar a los profetas menores, siendo que ellos predicaron a Israel, a Judá o a pueblos ajenos al nuestro? Pero debemos entender la importancia de los profetas menores en el ministerio de una iglesia, pero también en el ministerio de cada uno de nosotros. Entender la importancia de los profetas menores en nuestras propias vidas. Para esto, alguien dijo que hay dos clases de predicadores. El predicador malo es aquel que tiene que decir algo. Ese es el predicador malo. Pero también hay el predicador bueno y es el que tiene algo para decir. Esos dos tipos de predicadores. Si lo generalizamos esto, haciendo de que cada uno de nosotros lleguemos a ser predicadores, ¿cuál de ellos somos nosotros? Entonces el libro de los profetas nos van a animar a ser los buenos predicadores. ¿Quién es el buen predicador? El que tiene algo para decir. El mal predicador es el que tiene que decir algo. Bueno, ya estoy aquí, tengo que decir algo. Pero un escritor dijo, hay un tercer tipo de predicador. ¿Y cuál es ese tercer tipo de predicador? Es el que tiene algo para decir y tiene que decirlo. Ese es un tercer predicador y según este escritor, esos fueron los profetas. Los profetas fueron aquellos que tenían algo para decir y tenían que decirlo. Ese es el punto difícil. ¿Por qué es difícil? Pensemos, para empezar, en la lectura. Jeremías capítulo 20, verso 9, dice, y dije, no me acordaré más de él. ¿Por qué Jeremías ya no quiere predicar? ¿Por qué Jeremías ya no quiere subir al púlpito y predicar desde el púlpito? ¿Por qué Jeremías está reaccionando y dice, no, para mí predicar no es un privilegio, es algo que quiero evitarlo? Bueno, primero que Jeremías tenía algo que decir al pueblo porque Dios le había dicho, ve y di esto. Entonces Jeremías sí tenía algo que decir y el problema de Jeremías es que tenía que decirlo. Estaba en la obligación de decirlo y luego dice en el mismo verso, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Los profetas son personas que tenían un mensaje para el pueblo, pero estaban en la obligación de dar ese mensaje al pueblo. Busquemos en nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 23 de Mateo, verso 37. Ser un profeta de Dios es un privilegio enorme, ¿no, hermanos? Amén. Es un privilegio ser profeta de Dios. ¿Quién no quiere ser como Eliseo, Jeremías, Isaías, Oseas, profeta de Dios? Reconocido por todo el pueblo como profeta de Dios. Pero miren lo que el pueblo decía acerca de los profetas, o hacía con los profetas. El Señor Jesucristo está mirando Jerusalén y está lanzando en estos versículos una lamentación hacia Jerusalén. ¿Y cuál es la lamentación del Señor Jesucristo? Verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Jerusalén, 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 te he enviado profetas. ¿Y qué hiciste con ellos? Los mataste. Los mataste. Ahora podemos entender a Jeremías, ¿no? No, yo no quiero predicar. Tengo el mensaje, pero no quiero hacerlo. ¿Por qué? Me van a matar. Entonces, hermanos, el profeta era una persona que tenía el mensaje, pero también tenía la obligación de predicarlo, aun cuando los demás detesten a este predicador. El contexto de los profetas ha variado en algo con nuestro contexto.
¿Ha cambiado algo el contexto de aquellos entonces con nuestro contexto? Si nosotros reconocemos, y ese es el propósito, que el contexto es el mismo, entonces descubrimos que los profetas, tanto los profetas mayores como menores, siguen siendo vigentes en nuestro tiempo. No ha pasado de moda. Entonces es pertinente estudiar a los profetas menores y entender qué es lo que ellos decían. Porque lo que decían afectaba tanto al pueblo que los del pueblo los mataban. Era un mensaje muy poderoso como para producir tal reacción en la gente. Entonces, esos mensajes siguen siendo pertinentes en nuestro tiempo. Un escritor llamado Terry Schroeder escribió, y quiero leerles este comentario de este hombre. Dice: somos la primera generación en la historia que nos hemos desembarazado del crimen. No quiere decir que hayamos acabado con el crimen. Se produce asesinatos, como siempre, pero la diferencia estriba en que ya no los llamamos crimen o asesinato. Lo explicamos todo psicológicamente. La sociedad sigue siendo la misma, porque el pecado reina en la sociedad. Le hemos cambiado de nombre a los crímenes, pero siguen siendo crímenes. La sociedad sigue viviendo en la necesidad de reconocer su pecado para poder entender que necesita salvación de su pecado. Pero astutamente Satanás quiere confundir a las personas diciendo que vivimos en una sociedad mucho más culta. Por lo tanto, no necesitamos de un Salvador porque nosotros mismos podemos llevar una vida correcta. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, y esa sentencia es genérica desde el inicio hasta el fin del ser humano, es genérica. Todos viven bajo el pecado. Entonces, entender a los profetas, qué es lo que predicaban, es muy importante para nuestra sociedad. Si queremos tener efecto en nuestra sociedad, pues tenemos que buscar a los profetas y ver qué predicaban, cómo predicaban, por qué predicaban, qué es lo que enseñaban. Y el propósito de estos mensajes va a ser justamente eso: entender a los profetas y que nosotros nos convirtamos los nuevos profetas en esta tierra, porque este mundo requiere de los profetas. Otro aspecto en el tiempo presente que es muy peligroso es que se trata de confundir a las personas diciéndoles que no necesitan de salvación porque estamos viviendo bien. Y una forma de explicar el pecado, el crimen, lo malo de este mundo es relativizando todo. Y ahora se está enseñando que todo es relativo. Todo es relativo. Para ti es pecado, está bien, pero depende de las circunstancias. Todo es relativo. Se ha quitado lo absoluto. Y al quitar lo absoluto, ¿qué se quita? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es absoluta. Todos pecaron. Todos están destituidos. Son absolutos de la palabra de Dios. Pero irónicamente, hermanos, si nosotros nos ponemos a revisar la forma en cómo este mundo está tratando de defender su mal hábito, su pecado, es con absolutos. Por ejemplo, ellos dicen: nada es absoluto, todo es relativo. ¿Está basado en qué? En dos absolutos. Hablan de la relatividad basándose en absolutos. ¿Cuáles son los absolutos? Nada. ¿Qué es nada? Es un absoluto. Nada es absoluto. Ya dijeron un absoluto, es decir, nada. Luego dicen todo. Todo es relativo. ¿Ese todo qué es? Otro absoluto. Entonces, aún su relativismo está basado ¿en qué? En absolutos. Y ese es el detalle, hermanos. ¿Por qué el mundo quiere hacer eso? ¿Por qué el mundo está tan concentrado en hacernos pensar de que al fin y al cabo todo es relativo? Porque tu pecado tiene alguna explicación. Tu pecado tiene alguna explicación. No tomes vino. Bueno, depende. Si tú estás en España, todo el mundo toma vino después de comer. Es relativo. No mientas. Bueno, depende. Si estás en una guerra, tienes que mentir. No hagas esto. Bueno, depende. ¿Dónde estás? Todo es relativo. Y en el libro de Lucas, capítulo 18, Lucas capítulo 18, por favor, verso 18 dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios.
Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: uy, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Señor, tú estás hablando con el chico perfecto. Ese es el problema, que muchos piensan que siguen viviendo así. Existe en nuestra sociedad muchos jóvenes de este tipo que piensan que están viviendo una vida perfecta, una vida adecuada, que no hay nada de qué acusarles, hasta que Jesús abre su boca. ¿Y qué le dice el Señor? Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, y le va a coger en la herida. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. ¡Wow! ¡Qué dolor fue estas palabras para el chico! ¿Cuánto dolor produjo esto en este joven? A tal punto que el verso siguiente dice: entonces él, oyendo esto, se puso... estamos robando una palabra. Se puso... A ver, o yo estoy equivocado. Se puso muy triste. No dice se puso triste, se puso muy triste. ¿Cómo me pides eso? Es mis riquezas. ¿Cuál era su pecado? La avaricia, el amor al dinero, la idolatría al dinero. Y está. El mundo no reconoce su necesidad. El mundo quiere escuchar un evangelio que simplemente satisfaga sus sentimientos. La gente busca iglesias donde puedan sentirse bien. La gente busca predicadores que les hagan sentir bien. La gente está buscando ese tipo de religión, ese tipo de predicación. Este joven buscó al Señor Jesucristo para que le dé una palmadita en la espalda y pueda sentirse contento con la aprobación de Jesús. Yo soy perfecto, yo he guardado la ley desde mi juventud. Entonces Jesús tenía que aplaudirle, y eso es lo que él buscaba. Y la sociedad en la actualidad, eso es lo que busca en la casa de Dios. Eso busca acerca de los predicadores. Y han condenado a los predicadores, y salió un hombre diciendo que los evangélicos tienen el evangelio del temor, del terror. ¿Y a qué se refería? Pues él decía, y en su explicación lo dijo, que lo único que predican desde sus púlpitos es que Dios los va a condenar al lago de fuego. Entonces la gente, por temor al lago de fuego, se arrepiente y van a esas iglesias.